Hola, yo soy Lu Aguilar y esto es Un Tiempo Entre Mujeres. Un Tiempo Entre Mujeres. Un podcast original de la Iglesia Cristiana Un Nuevo Tiempo, en donde escucharán temas de mayor interés para las mujeres. Tenemos un nuevo video cada 15 días los martes a las 6 de la tarde. Podrás vernos mediante Facebook o YouTube, o si lo prefieres puedes escucharnos en Spotify. Te esperamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas nuevamente a nuestro podcast, Un Tiempo Entre Mujeres. El día de hoy hablaremos de un tema muy bonito, pero también de mucho respeto y de mucha guía de parte de Dios para las mujeres. Son las cualidades que Dios valora de una madre. Y pues bienvenida, pastora, bienvenida, Lu. Vamos a indagar un poco en este tema tan bonito. Hablamos acerca de las cualidades que Dios está requiriendo de parte de una mamá, porque pues es algo, ser madre es algo hermoso, ¿no? Claro. El amor sacrificial y de entrega considero que es parte importante del amor de una madre, ¿no? Porque todas las madres sacrificamos y damos el 100. Yo creo que las que estamos aquí somos mamás y siempre damos el 100, ¿no? Claro. Y para indagar un poquito conforme a la palabra, en este tema, bueno, pues vamos a Isaías 49:15, donde dice que se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de complacerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Ahí Dios nos dice, ¿no? Aunque la mamá, porque sabemos que ser madre es algo un poquito doloroso. No, pero para empezar, pregunta, ¿no? Dice, ¿se olvidará? Sí, empieza con un interrogante, ¿no? O sea, pone como el ejemplo de la mamá. Te pongo a una mamá como ejemplo porque es a la final la quien te da a luz. Y dice, ¿se va a olvidar ella? Entonces da a entender, la mamá a la final es quien representa ese cuidado, esa protección, eso que está dispuesta, abandona. Sí, exactamente, porque no que está dispuesta. mamás, hay exparejas, Sí. pero no hay ex mamás. Exacto, es padres, o sea, no Claro. hay, sí, ni es hijos, no se Sí, puede claro, decir, no. aunque te quite el título de hijo, pues no, sigue siendo hijo, es algo que está ahí. Pero entonces el Señor hace ese interrogante, ¿no? O sea, Sí. y si acaso se olvidara, pues Él no. Pero el ejemplo aquí es el hecho de que Él pone a la mamá, como que dando a entender, la mamá es quien protege, la mamá es quien cuida, ¿verdad? Sí, claro, porque se crea un vínculo especial y finalmente pues yo no me olvidaría de mi hijo y pues Dios menos nos va a olvidar como hijos, ¿no? Porque Él funge esa parte papá, y sin importar lo que hagamos, el dolor que le causemos, yo creo que Dios no se olvida, somos parte importante de su creación. Sin embargo, pues vamos indagando en el tema que es específico de mamá. Las mamás pues amamos, fuimos creadas con ese fin, y yo creo que el fin más importante es que Dios nos dio esa encomienda. ¿Y qué pasa cuando los hijos son abandonados? Sí hay, ¿no? Pero como dice la palabra ahí, si acaso ella los abandonara, yo nunca te voy a abandonar. Sí, y también el Salmo 27:10 dice, aunque tu padre y tu madre te dejara, con todo Jehová te recogerá. Yo creo que este punto de las mamás, creo que el Señor lo pone a referencia para poder entender lo importante que es la mamá, ¿verdad? En el cuidado de los hijos. Pero sí sabemos que hay personas que han sido abandonadas por sus padres, ¿no? Por su madre, han tenido que pasar maltratos y muchas cosas que hoy en día, pues yo conozco muchas historias que dicen, no, hoy yo soy mamá y no entiendo por qué a mí me hicieron esto. Claro. No entiendo por qué a mí me abandonaron, no entiendo por qué a mí me dejaron, no entiendo por qué me maltrataron, no entiendo eso, ¿no? Porque ahora ellos son mamás y dicen, yo doy todo por mis hijos, porque ellos identifican que sus hijos son preciados, son una joya preciosa que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces, obviamente entendemos que este texto es un poco conflictivo, diríamos así, porque Dios pone a la mamá, pero al mismo tiempo hace la referencia a que la mamá tiene cuidado, pero si acaso llegara a abandonarlo, pues Él va a estar ahí. Sí. Que esa es la confianza también que tenemos en Él, ¿no? Que a la final todo el mundo puede fallar, pero Él no. Y al final también nosotros, exactamente, exacto, en la tierra, incluso habrá personas que hayan nacido de una madre amorosa, dedicada, conforme al corazón de Dios, y que se la tengan que perder por algún tema, ¿no? Que pierda la vida.
Porque hay personas que desde bebés al alumbramiento perdieron a su mamá, o que cuando en la infancia perdieron a la mamá, o en la juventud perdieron a la mamá, pero al final Dios siempre cubre. Sí, Dios claro. siempre cubre esa parte. Sí, exactamente. Sí, nunca nos deja huérfanos. Él trata, bueno, no él trata, él hace. Por ejemplo, yo crecí sin un papá, porque mi papá murió cuando yo era una bebé, yo ni recuerdo. Fíjate. Y yo siempre creí que no me hacía falta algo que no tenía. Pero llegó un punto, al ya ser mamá, que yo dije, me perdí de muchas partes, ¿no? Veo la parte de papá y me perdí de algo muy importante. Pero cuando conocí de Dios, Él me mostró que yo nunca fui huérfana. Exacto. Siempre crecí en su amor y es maravilloso crecer en eso. Y yo creo que algo importante, el punto es el amor sacrificial y la entrega constante. Yo creo que como madres y más ahorita conociendo del Señor, y hay personas que aún no cristianas, sacrifican mucho por sus hijos. Y obviamente no vamos a olvidar, como bien dice, yo no me olvidaría de mis hijos, ¿no? Entonces entendemos que aquí pasaría en nosotros un amor tan indescriptible porque no lo podemos describir. Definitivamente yo he escuchado eso a tus parejas, pero es hijos, ¿no? Sí, no. Vas a amarlo toda una eternidad, así se casen, así se vayan, así ellos te odien, así peleen contigo, pero el amor que uno siente como mamá alcanza a cubrir toda esa multitud Sí. de cosas que ellos hacen con nosotros, Aunque ¿no? se equivocan, Sí. no importa. Y Vamos que uno otra deja vez. muchas cosas por complacerlos, por amarlos a ellos, Así por es. sentir, que darles una seguridad, por lo menos en mí. Yo les digo a mis hijos, cuando ustedes vinieron, yo dejé muchas cosas, sacrifiqué muchas cosas porque los amo, quería lo mejor para ustedes. Y aunque uno falla como Claro. mamá, como esposa, en tantas cosas, uno trata obviamente de encaminarlos, y más cuando conocemos de Dios. Entonces buscamos una entrega en ellos, aunque ellos no lo resalten. Una vez escuché que dijo alguien por ahí, la verdad, que dicen que el amor más ingrato es el de los hijos hacia los padres. Así es. En su juventud, porque ya después les toca ser papás Y ya entienden. Entonces entienden Sí. y ahí sí ya. Entonces yo creo que aunque ellos no entienden todo lo que uno quiere hacer para ellos, porque los enseñamos, o porque les corregimos, porque los instruimos, o por qué tantas cosas que nosotros hacemos por ellos, pero al final es el amor que nosotros tenemos para dar. No podemos olvidar que tenemos a unos hijos y que Dios nos los dio, y que ahora está el cuidado de nosotros, y que nuestros hijos, aunque el Señor nos los dio, tampoco son de nosotros, son prestados. Así Y en es. nosotros hay una responsabilidad, ¿no? Que yo creo que esta parte es importante, ¿no, Luke? En la parte de enseñar con sabiduría, con Claro. guía. Sí, y esa es otra de las cosas que Dios halaga y desea de nosotras como madres, que seamos esas guías sabias, pero sobre todo que les demos encaminar al reino de los cielos, a los pies de Cristo, a Dios. Y tenemos como referencia aquí Proverbios 1, 8, 9, si gustan buscarlo en la palabra y me acompañan, y dice lo siguiente: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecéis la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Imagínate qué palabra tan bonita nos está diciendo en Proverbios Dios. Oye los consejos de tu padre y no desprecies a tu madre. ¿Por qué? Porque sus consejos serán como adorno a tu cabeza. O sea, nos está indicando a nosotros como más que todo lo que nosotros hagamos, demos, instruyamos a nuestros hijos, no solamente los van a hermosear por dentro, sino también por fuera, pero debe ser siempre encaminados en la dirección de la palabra de Dios. Que siempre buscamos su bienestar. Exactamente. En todos los ámbitos y en el principal que tú dices, ¿no? Hoy nos encargamos de poner al hijo bonito desde chiquito. Sí, claro, ¿no? Sí. Pero ¿qué hay de ese corazón? A veces Exacto. no nos cuidamos. Yo un día hablaba con alguien, le decía, es que al hijo no solo tienes que revisarle la mochila que trae, tienes que revisarle el corazón. Sí. Así es. Porque Dios te va a demandar algo, el cuidado. Y es tan maravilloso ir en la instrucción de Dios. A veces vamos creciendo junto con los hijos, ¿no? Sí, claro. La mayoría de las veces, por ejemplo, en mi caso sí fue así, voy creciendo con mi hijo y no es fácil, pero por lo bonito, por fuera, pero también cuida de lo que hay dentro, que es lo más importante. Lo al más final importante del día, es el como bien lo alma, dices, claro. para que sea salva y para que sea agradable a Dios. Y entonces este hijo ande en los caminos de Dios, y entonces Dios siempre lo prospere, siempre lo acompañe. Tenemos otro texto que es Proverbios 22:6. Si gustan también acompañarme a leerlo, y dice así: Instruye al niño en su camino,
y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. O sea, que de verdad que siempre me maravillo con todo lo que la palabra dice, que no, a veces ni siquiera nos imaginamos. Ajá. Y es tan cierto. ¿Por qué? Porque yo al menos recuerdo de varias instrucciones que mi mamá me hacía con respecto a la espiritualidad, que cuando estamos niños a veces no alcanzamos a discernir o a entender estos consejos, ¿no? Pero llegado a las etapas, vas llegando a ese momento y dices, mi mamá me dijo esto. Y mi mamá me enseñó que esto sí y que esto no. Y entonces en ese momento te viene esa sabiduría de lo alto por medio de esas remembranzas y dices, no, me aparto. Y de verdad yo hoy puedo decir que si de muchas cosas fui salva, o más bien sana aquí en la tierra, ha sido porque sí me han venido a la mente, y yo creo que a muchos de ustedes también les ha de suceder, cuando tu mamá te dijo, esto es pecado, ¿no? Por ejemplo, que no robarás. O no digas mentiras, ¿no? O sea, que te enseñan tus mamás pues en un contexto bastante sencillo, pero cuando ya estés en el momento de la verdad dices, no, esto no, ya hay una conciencia entrenada que te ayuda a que en el momento de la verdad tú puedas tomar una decisión y sepas y tengas de un temor de Dios. Y creo que estas son otras de las cosas que a Dios le agrada, que orientemos a nuestros hijos con sabiduría en su palabra, en sus mandatos, en su ley, pero que también les enseñemos que tras de seguir esa ley siempre vamos a tener la presencia de nuestro Padre, porque no hay nada mejor que agradar a Dios para que Él pueda brindarnos todas esas bendiciones, toda esa compañía, toda esa sabiduría que viene de Él. Es que somos un lazo de amor. Así es. Es el lazo que hay entre el pequeño y Dios. Pues somos las que lo presentamos. Claro. Somos las que lo presentamos. A la final hay a una Dios. responsabilidad, exactamente. Así o sea, es. por eso les decía, nuestros hijos, pues aunque los decimos es mi hijo, pero a la final son prestados. Y nosotros entendemos, obviamente, que cuando Dios nos pone, incluso antes de conocer a Cristo, de pronto no sé si les pasó, usted sabía que tenía una responsabilidad, un compromiso de guiar al niño, de direccionarlo, de corregirlo, de instruirlo. En el momento en que él esté mal, pues te corrijo, pero también te aplaudo en el momento en que tengas logros. Así es, Obvio que hay momentos cuando están nuestros hijos mal que no tampoco podemos al caído caerle, ¿no? Que eso está mal. Hay que corregir, y obviamente que también aquí tiene que ver ese amor sacrificial que nosotros tenemos que hacer. En la antigüedad maltrataban a los niños y hacían tantas cosas con nuestros padres o abuelos, y así vinieron trayendo a muchos padres, y eso fue lo que dieron muchos padres, pues maltrato. Así es. Y hoy en día pues también a veces nos excedemos en permitir muchas cosas, en callar, ver como padres cómo nuestros hijos se están portando mal, cómo nuestros hijos buscan las cosas del mundo, y nosotros como cristianos callamos. Sí, sí. Y entonces uno de nuestros deberes es direccionar, oye, esa música no está bien, hijo. Exacto. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué conversaciones tienes? ¿Con quién te juntas? Sí. Y esa es una de las cosas que entra en este punto, ¿no? Pues obviamente tenemos que enseñarles a nuestros hijos y guiarlos. Y una de las cosas que nosotros tenemos que saber ya como madres cristianas es que tenemos que estar pendiente, bien lo dijiste, tener cuidado con el corazón, qué es lo que tiene el corazón de mi hijo, qué le agrada a mi hijo, porque ellos siguen creciendo en un mundo donde constantemente están siendo jalados a muchas cosas. Así es. Y entonces nosotros como padres a veces somos fastidiosos al oído de ellos, ¿no? Sí. Entonces volvemos, es como dice, pues en Efesios dice, no provoquéis a ir a vuestros hijos, pero aquí es otra cosa, aquí ya me está diciendo es cuando yo como papá, como mamá, los estoy molestando, los estoy hiriendo, los estoy provocando para que ellos también se enojen con uno, les hago de pronto también burla, pero una cosa es eso y otra cosa es cuando yo sé que tengo que, pues, molestar al oído de mi hijo para corrección, porque sí. Él, bien lo dijiste, instruye al niño en su camino y aunque fuese viejo nunca se apartará. Así es. En el momento no lo entendiste, pero ahora de grande entiendes y comprendes, sí. Entonces da gracias a Dios porque tuviste una mamá que te dijo, ¿verdad? Sí. Y eso es lo importante. Entonces habita en nuestro caminar, yo creo que es algo muy importante tener esta cualidad, y más que una cualidad, no olvidemos que prácticamente es una responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos, de que tenemos con nuestros hijos una joya preciosa, pero al mismo tiempo demanda muchísimas cosas, porque el futuro de ellos va a depender también de nosotros, porque bien lo dice la Biblia también, ¿no? Que el que corrige a su hijo lo está evitando de la muerte, lo está evitando del Seol, o sea, está evitando que su hijo tenga malos pasos, siga malos pasos. Entonces, esta es nuestra responsabilidad y una de las cualidades que Dios valora, porque por eso está escrita en su palabra. Nos dejó como instrucción a nosotras este punto de guiarlos, enseñarlos y encaminarlos, ¿verdad? Sí, así es. Y es que hay una línea muy delgada
entre te enseño con ese amor, te educo y soy un capataz, ¿no? Porque tienes que estar derechito, porque tienes que hacer las cosas bien. Bueno, me porto como un tirano, ahí ya lastima su corazón. Y reparar un corazón lastimado no lo podemos hacer, solo Dios lo puede hacer, y en ese proceso pues está lastimado el niño, estás lastimada tú como mamá. Yo aprendí a la mala porque yo era muy exigente con mi hijo, aún lo sigo siendo, pero ya en otras cosas. A mí me molestaba soy una obsesiva del orden, y él tiraba algo y yo, ¿por qué lo rompiste? ¿Por qué lo tiraste? Y un día alguien se acercó y me dijo, eso se puede reparar, pero el corazón de tu hijo no. Así es. ¿En qué momento lo reparas? ¿Ya reparaste en qué vas a hacer con ese corazón? ¿Ya te disculpaste? ¿Ya le explicaste por qué? Porque es un niño. Y tú a veces no entiendes, ya eres un adulto, lo que Dios te dice. ¿Será que ya le explicaste por qué pasó eso? Sí. Híjole, Dios, yo sentí muy feo y traté de cuidar. Ahora trato de cuidar ese corazón. No lo voy a dejar hacer lo que quiera porque yo no voy a dar malas cuentas, ¿no? A mí sí me da temor que Dios me pida, ay, fuiste una alcahueta, le pasaste todo lo malo, en lugar de ponerlo en esa disciplina que la pastora comenta, ¿no? Sí. Enderezarlo. Entonces sí es una línea muy delgada que considero, solo Dios te muestra, ¿no? De aquí para acá puedes. Y es que es algo buscar la dirección de importante. Él. Lo que tú dices es importante porque bien lo platicábamos, o sea, nosotros no podemos o nosotras no podemos venir a enseñarte a ser mamá, porque cada quien tiene hijos y cada hijo es diferente. Y cada uno aporta, o a la final nos toca de una u otra manera también un trato diferente. Entonces no podemos nosotros decir, oye, esto es ser mamá, sé mamá así como nosotras queremos que seas mamá, ¿no? Sí, no sé. Pero la Biblia sí nos dice, oye, hay estas pautas que de aquí entramos todos, independientemente del hijo que tengamos, de nuestro carácter, de nuestro temperamento, aquí entra la palabra de Dios. Y cuando entra la palabra de Dios es para todos. Entonces aquí me enseña que yo tengo que tener un amor sacrificial, donde no puedo olvidar a mis hijos, donde estoy ahí para ellos. Me enseña el segundo punto, donde tengo que ser una mujer sabia, una mujer que direcciona, una mujer que enseña, una mujer que guía. Entonces yo creo que la Biblia nos da pautas, yo creo que hay muchísimas más pautas, pero pues obviamente el tiempo no nos da, pero estos dos puntos son muy importantes. El tercer punto que nosotros sacamos o podemos rescatar de la palabra de Dios es fortaleza y temor de Dios. Entonces yo quiero que me acompañen precisamente a 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 27 al 28. Dice, por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí, y pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Esta es la oración de Ana que eleva al Señor porque ella era una mujer estéril que no podía dar a luz. Y pues era provocada constantemente por Penina, que a la final la irritaba porque ella podía dar a luz y Ana no. Entonces Ana, en su momento de desesperación, clamó, fue al templo y clamó y le dijo al Señor que en el momento que le diera su hijo, pues se lo dedicaría. Entonces vemos que ella tuvo muy claro y muy específicamente que lo primero fue enfatizar en que su hijo debería meterlo, encaminarlo a las cosas del Señor, al temor de Dios. Y yo creo que algo importante que podemos destacar ahí es la fortaleza. Yo creo que nosotras como madres necesitamos fortaleza. Ella era una mujer que estaba siendo constantemente débil emocionalmente, más porque era atacada por la otra pareja de su esposo. Entonces ella estaba siendo una mujer influenciada emocionalmente y que la estaba debilitando, pero cuando decidió orar y clamar al Señor y cuando vio la respuesta de Dios, al final ella dijo, no, pues yo voy a poner a mi hijo en los caminos del Señor. Entonces tuvo fortaleza, y eso como madre nosotros la necesitamos, una fortaleza. ¿Por qué? Porque nadie nos enseña a ser mamás, cometemos errores y al final pues queremos a veces que alguien nos ayude, pero no, nosotras hemos aprendido en nuestro caminar con nuestros hijos, como dijo Jazz. Y segundo que podemos hacer es encaminar a nuestros hijos al temor de Dios, dedicarlos al Señor. Creo que no hay mayor herencia, como lo hemos dicho, que nosotros como padres podamos dejarle a nuestros hijos la herencia de seguir a Jesucristo. Yo les dije a mis hijos desde pequeños, amen a Dios con todo su corazón, tengan temor de Dios, que si a mí algo me pasa, un día nos veremos. Entonces, eso se lo dejé muy plantado a ellos desde pequeño. Me acuerdo que aún ellos eran chiquititos y yo les decía, ¿dónde está el Señor Jesús? Y ellos me decían, en el corazón.
en el corazón, ¿no? Entonces yo traté de hacer esto y cometí errores, por eso digo, comete uno errores porque en el crecimiento, en la convivencia matrimonial, en tantas cosas, nos vemos afectados y nuestros hijos vienen a pagar esas Pero cosas. el principal objetivo lo cumplió, que es sembrar la palabra. Sí, eso No, sí. y yo creo que errores tenemos todas. O sea, ser mamá es una tarea realmente ardua. Y o sea, aunque trajera instructivo el niño, no vamos a poder ser tan perfectas para cumplir con todo, porque aparte de todo, nuestros hijos, como todos lo sabemos, pues tienen etapas. Y a veces ya te estás enamorando de tu niño y llega un adolescente al que dices, ¿por qué me lo cambiaron por este niño, no? O termina el niño y sale el hombre, no sé. Pero siempre van a haber esas etapas que nos hagan, pues, contra la prueba y el error a veces. Pero por eso es lo importante de que nosotros, bien lo dice allá también, ¿no? De enfocar a nuestros hijos al Señor y nosotros fortalecernos en Dios, tener esa fortaleza que tuvo Ana, esa decisión. Y yo creo que muchos ejemplos más que hay dentro de la Biblia. También quiero compartir en Proverbios capítulo 31, versículo 25 al 30, dice lo siguiente: fuerza y honor en su vestidura y se ríe de lo porvenir. Está hablando del elogio de la mujer virtuosa. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. En el elogio de la mujer virtuosa, ya en estos últimos textos bíblicos encontramos que le hacen fuerza y honor a esa la mujer, ¿no? Dicen, sus hijos se levantan desde temprano y la alaban. Porque, bueno, si podemos leer el elogio de la mujer virtuosa, el capítulo 30, pues es una mujer que trabaja, una mujer que se levanta, una mujer que sirve, que los vecinos la reconocen. O sea, es una mujer dedicada. Pero entonces podemos entender que ciertas cualidades que destacan a la mujer, hasta sus mismos hijos se maravillan de tener una mamá así. Bien dice acá que se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Esto es algo que para mí me parece importante. Abre su boca con sabiduría, que yo creo que es algo que puede destacar en nosotras como madres, sabiduría de nosotras, no que los provoquemos, una vez más, no provocarlos, sino que haya sabiduría en nosotras. Entonces, eso es uno de los puntos que yo creo que son importantes también que podemos tener para destacar ser una madre. Algo importante que dice es que considera los caminos de casa. Para terminar este texto, considera los caminos de casa. ¿Qué quiere decir esto? Que es una mujer cuidadosa. Es una mujer que, digamos, es una atalaya que se levanta, que ve el mal y está pronta, procura para que su casa esté encaminada, para que su casa esté bien, para que su casa esté cuidada. O sea, bien lo dice la Biblia, que la mujer sabia edifica su casa, y este texto igual manera me lo está diciendo. Es una mujer que considera los caminos de su casa, está preparada para encaminarlos. Entonces, me parece que es una mujer que tiene cuidado de su familia, que está muy al pendiente para poderlos meter en el orden. Entonces, es algo importante que podemos destacar. Y no de esta parece mujer. que sea de una manera agresiva. Es una mujer piadosa, o sea, con tranquilidad, con amor. Algo, híjole, la paciencia es virtud de pocos, ¿no? Cuando el niño hace travesuras, híjole, es un poco complicado. O cuando ya el adolescente ya se trata de rebelar, o ya es un hijo adulto, porque hay muchas etapas. Las mamás tenemos etapas. Es el bebé que llora, ya no lo aguantas. Ya es no el duerme. niño que está caminando y te cansa. Ay, sí. Es el adolescente que ahora, ¿qué sus pasa? berrinches, sus canas. Es el Cada etapa adulto, que pasamos con nuestros entonces, hijos. Sí, es cuestión de mucha sabiduría, pero yo considero que sí es ora a Dios y que Él te guíe. No hay otra para poderlo entender, porque solo Él conoce qué es realmente mi hijo y Él me puede ayudar diciendo qué es lo que necesito, cómo necesito ser para llegar a ser esa mujer, porque a mí se me hace tierna. Es que en realidad lo somos, ¿sabes? Porque al final no nos damos cuenta a veces como hijos, pero ahorita que estaba leyendo la palabra Angie, también me puse a pensar que yo hoy por hoy eso pienso de mi madre. De verdad, y lo pienso y lo veo, ¿no? Porque de joven no lo ves, no lo valoras, tu mente, tus pensamientos, tus sentimientos están en otro lugar. Pero hoy yo sí puedo decir que la alabo, que la reconozco, que la pongo en un lugar muy alto, porque yo he visto todo ese amor sacrificial y toda esa entrega que ella dio por nosotros, no solo en la parte del mundo, de la tierra, sino también en la parte espiritual. Claro. Y al final, ¿iba a decir algo? No, dilo.
Y al final también podemos decir que también Dios alaba algo de nosotros, de las mujeres, de las madres, que seamos encaminadoras de otras mujeres a que sean igual de virtuosas. Ahí entra exactamente la mujer que virtuosa hace precisamente eso, ¿no? Encamina, ¿no? Y entonces ahí entra el otro punto. Ajá. El otro punto es cuidados del hogar y el corazón de servicio. Exactamente, que nosotras podamos encaminar a otras mujeres a los cuidados del hogar y a tener un corazón de servicio. Si me acompañan a leer también Tito 2, 4, 5, encontraremos un texto importante que dice lo siguiente: que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfema. Entonces, con este texto nos está diciendo y nos está incluso exhortando. Eso es lo que le gusta y eso es lo que Él quiere. Claro. Que nosotras también alineemos a otras mujeres, encaminemos a otras mujeres a hacer lo bueno, como madres y como esposas, ¿no? Porque pues también la participación del marido es la más importante, la más fuerte, pero para también poder tener contentos a nuestros hijos y a poder tener una bonita armonía dentro de nuestros hogares y darles a nuestros hijos esa paz, esa tranquilidad, ese buen nido, ¿no? Ajá, sí. Es importante también mantener ese hogar, esa relación con el esposo, ser serviciales, amorosamente, a cubrir con excelencia todo lo que hagamos, pensando que lo hacemos antes que para nuestros hijos y para nuestro esposo, lo estamos haciendo en obediencia a nuestro Padre. Y entonces su bendición va a derramarse sobre nosotros. Sí, claro. Y claro, cuando tú eres motivadora de otras mujeres, pues ¿qué estás haciendo? Derramando todavía más bendición sobre la casa de ellas. Sean tus hijas, sean tus vecinas, sean tus sobrinas, tus primas, cualquier mujer. Es importante que nosotras podamos, incluso sin una palabra, ser ejemplo para ellas. Amén. Así es. Es que yo escuché algo muy importante. Bueno, a mí se me hizo una palabra muy bonita. Y considero que si todos lo lleváramos a cabo seríamos diferentes. La palabra educa, pero el ejemplo arrastra. Así es. No puedo decirte 1000 cosas, pero si mi ejemplo es toda iracunda y te estoy hablando de amor, pues es complicado. Y yo creo que en eso que compartes tú con otras personas, es importante que vean en ti ese testimonio. Sí. Ese ejemplo, ese de amor, de que tratas a tu hijo con esa delicadeza. No lo vas a tratar como un vaso frágil, pero pues sí con el amor que Dios te manda a hacerlo. Amén, así es. Pues bueno, hermanos, hasta aquí llegamos con este tema. Sabemos que podríamos hablar mucho más acerca de cuáles son las cualidades que a Dios le gustan de nosotras como mamás. Sin embargo, pues el tiempo se nos termina. Nos despedimos de ustedes, no sin antes recordarles que tenemos nuestras reuniones a las que están cordialmente invitados los días domingos a las 10 de la mañana y nuestra reunión de los miércoles a las 7:30 de la tarde para poder seguir aprendiendo y alimentando el espíritu. Amén. Esta es su casa, los esperamos y les recordamos que podemos también dar nuevos temas de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan, los gustos que ustedes deseen, colocar por favor los comentarios en nuestros espacios, en YouTube, en Spotify, para que podamos desarrollar los temas de su interés. No olviden darle like, compartir y pues bueno, esperamos que este tema también sea de edificación para ustedes. Amén, bendiciones. Hasta la próxima. Esto fue Un Tiempo Entre Mujeres. Acabas de escuchar nuestro tema de la semana. Esperamos que haya tocado tu corazón y que puedas compartirlo con otras personas. Recuerda, nuestro siguiente tema es en 2 semanas, el día martes a las 6 de la tarde. Bendiciones y te esperamos.